El número 666 y la abominación desoladora. La paz del Señor sea contigo, varón de Dios, que caminas conforme la gracia y la misericordia del Dios eterno. Sea contigo, mujer de Dios, que buscas hacer la voluntad de Dios. Invocamos el nombre del Señor para entrar directamente a la enseñanza para el día de hoy. Mi Señor, delante de tu presencia estamos. Tú eres, oh Dios, quien da la sabiduría. Tuya es la inteligencia y tú das entendimiento para que nos expongamos ante tu palabra. Esta hora entregamos este tiempo. Que tu Santo Espíritu abra, mi Señor, nuestros ojos para poder ver, nuestros oídos para poder oír y nuestro corazón para poder atesorar tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La enseñanza de esta noche vamos a estar desarrollando dos temas, siempre con respecto al capítulo 13. Los temas son el significado del número 666 y acerca de la abominación desoladora. Estos dos temas son determinantes para poder entender acerca del contenido profético que se ha de estar desarrollando durante el tiempo de los sellos y de las trompetas. El tiempo de los sellos es 3 años y medio, el tiempo de las trompetas 3 años y medio, y durante este tiempo, 7 años en total, es que el anticristo va a estar desarrollando su autoridad durante las regiones que él va a estar gobernando. Al principio, en el tiempo de los sellos, únicamente un gobierno regional, entiéndase Europa, y en segunda instancia, los restantes 3 años y medio, a nivel mundial. El capítulo 13 es determinante para el entendimiento de lo que va a estar sucediendo durante estos 7 años. ¿Por qué razón? Porque el capítulo 13 nos presenta dos bestias que suben. Una primera bestia sube de la mar, la segunda bestia sube de la tierra. Explicamos en su debido momento que el hecho de que suba de la mar quiere decir que sube de naciones, pueblos, lenguas, de las naciones de la tierra. Pero el hecho de que suba de la tierra quiere decir que es una operación satánica. La primera bestia se está refiriendo a el imperio que surge en Europa como herencia de el imperio romano. La segunda bestia es el anticristo propiamente. Y esto es importante poderlo entender para que nosotros sepamos lo que corresponde como hombres de Dios, como mujeres de Dios, en el tiempo que el Señor nos ha entregado o nos ha hecho vivir, porque para todo esto hay instrucciones. Vamos a ir al versículo 18, y aquí está acerca del significado del número 666. Dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre, y el número de ella 666. Lo primero que tenemos que comenzar estableciendo es lo siguiente, y es bien importante para poder desarrollar entendimiento. Lo primero que tenemos que establecer es a qué bestia se está refiriendo el versículo 18. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia. Hace unos segundos atrás expliqué que en el capítulo 13 se presentan dos bestias. Los primeros 10 versículos nos presenta la primera bestia, que es un imperio. Tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Por
la relación que existe con Daniel capítulo 7, entendemos que este es un imperio que estará operando en la misma región donde operó el imperio romano, que es la cuarta bestia que se describe en el libro de Daniel. Por lo tanto, es la Unión Europea. Sin embargo, la segunda bestia no está hablando de un conjunto de naciones, está hablando de una sola persona, porque el versículo 11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y observé, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. No está hablando de un conjunto de naciones, está hablando de un personaje, de una persona que en las Sagradas Escrituras lo identifican como el anticristo. Así que volvamos nuevamente al versículo 18. Cuando dice que el número de la bestia es 666, lo primero que tenemos nosotros que determinar es a cuál de las 2 bestias se está refiriendo. Hasta este momento, casi siempre, cuando hemos leído este versículo, por lo general, hemos identificado el 666 con el anticristo, que para los efectos representa la segunda bestia. Pero, y aquí comenzamos con la enseñanza, pero el 666 no se está refiriendo a la segunda bestia, sino a la primera bestia. Por lo tanto, el número 666 tiene que ver, y ponga atención a lo siguiente, tiene que ver con la forma de cómo se fue desarrollando la primera bestia. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que en el versículo 1 dice lo siguiente: y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Cuando hemos leído este versículo, nos hemos formado la idea de que la bestia subió ya como está descrita de esta forma, con 7 cabezas y 10 cuernos. Pero el número 666, como lo vimos en el versículo 18, tiene que ver con la forma de cómo la bestia se ha ido desarrollando con el correr del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos no siempre tuvo 7 cabezas y 10 cuernos. Y voy a repetir esto nuevamente. La bestia de 7 cabezas y 10 cuernos no siempre tuvo 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia subió, y en el proceso de subir, en el proceso de desarrollarse, fue adquiriendo cabezas y adquiriendo cuernos, hasta llegar a la forma como el apóstol Juan la está describiendo en el versículo 1. El número 666 tiene que ver con la forma de cómo esta primera bestia se fue desarrollando con el correr del tiempo. Actualmente, esta bestia tiene 6 cabezas y solamente falta que se complete la séptima cabeza. No tiene todavía los 10 cuernos. ¿Por qué razón? Porque cuando usted va al capítulo 17 del libro de Apocalipsis, ahí usted descubre que los 10 cuernos, dice, le darán poder a la bestia por espacio de 1 hora, de un tiempo limitado, que para efectos de la enseñanza que hemos estado desarrollando es exactamente 3 años y medio. Poco tiempo. Por lo tanto, entonces, actualmente la primera bestia solamente tiene
6 cabezas, le falta una que es la que va a determinar el momento cuando comienza a operar esta bestia. Déjeme ir nuevamente porque sé que lo que estamos presentando tenemos que entenderlo y hasta este momento es un poco difícil y no quiero establecer ninguna confusión al respecto. Voy de nuevo. El versículo 18 nos dice que el número de la bestia es el 666. Necesitamos entender a cuál bestia se está refiriendo el versículo 18, porque esto es determinante. Porque si ubicamos mal el número 666, el entendimiento de qué es el 666 nos va a conducir a un error. El capítulo 13 nos presenta 2 bestias. Primera bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Segunda bestia que tiene 2 cuernos como la de un cordero, pero hablaba como dragón. El 666 que aparece descrito en el versículo 18 se está refiriendo a la primera bestia. Entiéndase, a la bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Por lo tanto, y aquí viene entonces el entendimiento de lo que significa, por lo tanto, el número 666 tiene que ver con la forma de cómo la bestia se ha ido desarrollando con el correr del tiempo. Hemos identificado que esta primera bestia representa a la Unión Europea. ¿Por qué la Unión Europea? Porque es la región donde operó el Imperio Romano. El Imperio Romano fue el más grande en cuanto a extensión en comparación con los otros imperios que se describen en el capítulo 7 del libro de Daniel. Fue el más grande, ocupó mayor territorio, tal y como se describe en el libro de Daniel. ¿Por qué entonces la Unión Europea? Porque es la región donde operó el Imperio Romano. Ahora, el 666 tiene que ver con la forma de cómo esta bestia se fue desarrollando. La Unión Europea entró en vigor el 1 de noviembre del año 1993. Tiene escasamente 30 años de haberse formado. Sin embargo, no fue sino hasta el 1 de diciembre del año 2009 que adquirió su personería jurídica. Estas fechas son bien importantes. No fue sino hasta el 2009 cuando adquirió su personería jurídica, que operó ya como una nación, como un imperio. Actualmente tiene 27 naciones que son las que las conforman, pero solamente 7 son las significativas, son las que la representan. Hace unos segundos atrás yo dije, actualmente solamente tiene 6 cabezas, le falta la 7ª cabeza. La 7ª cabeza coincide con lo que está expresado en el versículo 3. Vayamos al versículo 3. Dice, y vi una de las cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esta es la característica que determina y nos ayuda a nosotros a poder entender quién es la 7ª cabeza. Repito, y esto es bien importante, actualmente la bestia solamente tiene 6 cabezas. La 7ª cabeza coincide con la cabeza que tiene una herida de muerte. ¿Quién es esta cabeza? Esta cabeza es precisamente Ucrania. Ucrania
fue invadida el 24 de febrero del año 2022. Ponga mucha atención a esto que voy a establecer en este momento. Ucrania fue invadida el 24 de febrero del año 2022. Ese mismo año, el 23 de junio del año 2022, solicitó su ingreso a la Unión Europea. Ya años atrás, en el 2014, había hecho acercamientos, pero no se había concretado esta solicitud. Repito, el 23 de junio del año 2022, Ucrania solicitó ingresar a la Unión Europea. Ese mismo día aceptaron la solicitud, la Unión Europea aceptó la solicitud de Ucrania y la declararon, escuche, la declararon candidata para ser parte de la Unión Europea. ¿Qué quiere decir todo esto? Vaya por favor nuevamente al versículo 18. Vamos nuevamente al versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre, y el número de ella 666. Note algo bien importante. No dice calcule el número de la bestia, porque ya nos lo está dando. No dice tampoco descubra el número de la bestia, porque ya nos lo está dando. El número de la bestia no hay que calcularlo, no hay que descubrirlo. ¿Por qué? Porque el número de la bestia, repito, la primera bestia, el número de la bestia cuando va a adquirir completidad, el número de la bestia es 666. No se trata entonces de calcular, no se trata de descubrir. ¿Qué dice la palabra? La palabra dice: cuente el número de la bestia. ¿Que cuente el número de la bestia? Sí, de eso se trata. Cuente el número de la bestia. ¿Cuál número es el que voy a contar? El 666. Tengo que contar el número 666. ¿A partir de qué? ¿No se ha dado cuenta? Y si no lo ha visto, quiero llevarle la atención a esto. ¿No se ha dado cuenta que en el libro de Apocalipsis es bien característico la cantidad de días, la cantidad de meses, la cantidad de años? Desde que fue quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrán 1260 días. 1260 días a partir de que es quitado el continuo sacrificio hasta que aparece la abominación desoladora. Cuente días. Luego nos dice que los 2 olivos estarán proclamando, profetizando por espacio de 1260 días, 42 meses. Cuente los días, 1260 días. 42 meses, 3 años y medio, tiempos y la mitad de un tiempo. El libro de Apocalipsis, igual que el libro de Daniel, nos lleva a nosotros a concentrarnos en el hecho de que lo que va a suceder depende de una cantidad de días o una cantidad de meses o una cantidad de años a partir de algo. Por lo tanto, entonces, segundos atrás, dije que el número de la bestia, la primera bestia, es el 666. ¿Qué significa? El número 666 significa la forma de cómo la bestia se ha ido formando con el correr del tiempo. Hemos establecido que actualmente tiene 6 cabezas, falta la 7ª cabeza, pero la 7ª cabeza coincidentemente es la cabeza que tiene una herida de muerte. Esta
última cabeza es Ucrania, que sabemos perfectamente cuál ha sido la situación por la cual ha estado y está pasando Ucrania. Está destruida, una herida de muerte. Cuando ingrese a la Unión Europea, Ucrania va a ser restaurada y va a ser reconstruida en bien poco tiempo, en un corto lapso de tiempo, y se cumplirá lo que dice el versículo 3. Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Así es de que cuente el número de la bestia, lo que quiere decir es que a partir del momento en que fue aceptada como candidata para formar parte de la Unión Europea, hasta el momento en que es declarada miembro de la Unión Europea, es decir, el momento cuando la bestia estará completa, habrán pasado 666 días. Y esto es bien importante. Si la solicitud de Ucrania para formar parte de la Unión Europea fue el 23 de junio del año 2022 y a partir de esa fecha contamos 666 días, resulta que la primera bestia estaría completa, sus 7 cabezas estarían completas el 19 de abril del año 2024. Allí entonces estaría completa la bestia y a partir de allí ya vendría el cumplimiento del versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Cuente el número de la bestia, cuente 666. ¿A partir de qué o a partir de cuándo tengo que contar 666? A partir del momento cuando Ucrania fue declarada candidata para formar parte de la Unión Europea. Esta es la 7ª cabeza. Y en los cálculos, 19 de abril del año 2024, en la primavera boreal, el hemisferio norte, en la primavera será declarada miembro de la Unión Europea. ¿Por qué estoy haciendo referencia a que es la primavera? ¿Sabe que 4 días después del 19 de abril, 4 días después va a comenzar la primera fiesta judía, Pesaj, 4 días después? Así que observe cómo las fechas están coincidiendo, cómo las fechas nos están hablando de procesos que se están completando, que se están cumpliendo. Ahora, yo quiero establecer algo más, porque el número 666 no aparece solamente en el libro de Apocalipsis. A veces hemos creído que el 666 es exclusivo del libro de Apocalipsis, y déjeme decirle, no, aparece en total 5 veces, 4 veces en el Antiguo Testamento y 1 vez en el Nuevo Testamento, que es este que estamos leyendo. Quiero llevarlo al primer libro de Reyes, en el capítulo 10, en el versículo 14, y este relato también está en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 9, versículo 13. Voy a leer primero de Reyes, capítulo 10, versículo 14. Vea lo que dice: el peso del oro que Salomón tenía de renta cada un año era 666 talentos de oro. La renta que Salomón tenía todos los años era 666 talentos de oro. Salomón, el hombre más sabio de la humanidad, estableció el 666 como
el número completo. ¿A qué me estoy refiriendo? Él tenía un presupuesto, y su presupuesto, para que no estuviera sobrado ni que estuviera en déficit, el presupuesto que él necesitaba era 666. ¿Qué quiere decir entonces? Que el número 666 tiene que ver con completidad, con algo que se completa, con algo que llegó a su punto óptimo. Por lo tanto, entonces, esto viene a confirmar el número 666, la forma de cómo la bestia, la primera bestia, se ha ido formando con el correr del tiempo. La séptima cabeza es la cabeza que está herida de muerte. Esta cabeza representa a Ucrania. Cuando Ucrania sea incluida, sea miembro de la Unión Europea, esto va a ser el 19 de abril del año 2024, entonces la bestia estará completa. Faltarán solamente los 10 cuernos que le darán la autoridad a la segunda bestia, que es precisamente el anticristo, para entonces operar según la función que él ha de desarrollar de parte de Satanás. Así es que, como le hemos venido diciendo en todas las enseñanzas pasadas, estamos más cerca de lo que nosotros mismos podemos pensar. Y esta es la preocupación. Esta es la preocupación, y la manifiesto porque en estos procesos nadie se está dando cuenta. Hay personas ahora que no saben quién es Ucrania y qué es lo que ha sucedido en Ucrania. Hay personas que desconocen todo lo que se está dando en el ámbito internacional. Y con esto le quiero exhortar para que pongamos más atención a la palabra profética. Hay algo más que quiero decir, y es con respecto al 666. Cuando se habla del 666, y quiero llevarlo al versículo 16 y al versículo 17, que son los dos versículos que están previos a el versículo donde nos habla del 666, vea lo que dice: y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y sé que hasta este momento la tendencia general, y me estoy refiriendo no solamente al pueblo de Dios, sino que me estoy refiriendo al conocimiento que todo mundo tiene con respecto a esto del 666, me estoy refiriendo a que la tendencia es creer que se trata de un chip subcutáneo. Esta es la tendencia, es la idea más generalizada que todos hemos tenido acerca del 666. Se trata de un chip que estará subcutáneo, ya sea en la mano derecha o en la frente, y se expone ante un escáner, a un lector de chips, y entonces se procesa la transacción. Yo quiero decirle, no se trata de eso. Y esto lo va a alarmar, confío que así sea, esto lo va a alarmar más todavía. Porque el anticristo no va a hacer eso, y muchos estamos esperando eso, pero no es eso lo que el anticristo va a establecer. En la enseñanza pasada, yo hablé de que el sistema operativo de iniquidad del anticristo es un sistema electrónico que depende de la tecnología. Y hablé de internet para todos, hablé de telefonía con un chip universal,
como si el mundo entero fuera una misma nación, hablé acerca de estos elementos. Quiero decirles que el sistema por el cual se va a ejecutar versículo 16 y versículo 17 no es un chip. El sistema operativo ya está funcionando, pero no nos hemos dado cuenta. El sistema operativo es precisamente la unidad móvil, el celular, el teléfono móvil. ¿No se ha dado cuenta usted de que en los países que nosotros estamos viviendo, usted paga por el celular? Lo que se conocen como billeteras electrónicas. Usted hace una transacción y por el celular le envía a otra persona. El tercer punto del que hablé la semana pasada fue dinero virtual. El dinero está desapareciendo, no que haya cambios de moneda en los países, que esa es otra idea que se ha forjado en tiempo pasado. No es que va a tener una sola moneda, no, es que es una moneda virtual. El cash, el efectivo, está desapareciendo. La gente marca una cantidad y lo envía al celular de otra persona. Por el celular, usted tiene su pasaje de abordaje. ¿Lo ha visto? Tiene su pasaje de abordaje. No es como en tiempo pasado que le daban una tarjetita para que usted, si iba a abordar un avión, pues entregaba esa tarjetita. No, todo está en el celular. Usted su celular lo pasa por un escáner y usted puede ingresar, se puede pagar, se puede recibir, se hacen una serie de transacciones. ¿Cuál es el sistema operativo? Ya está funcionando y nos están acostumbrando precisamente a eso. El celular, el teléfono móvil, este es el sistema operativo. ¿No ve usted cómo a medida se han ido avanzando primera generación, segunda generación? Actualmente estamos por el 5G en algunos lugares y ya en próximos meses va a salir el 6G, donde se pueden hacer gestiones mucho más rápidas y mucho más abiertas que lo que se hacían en tiempo pasado, donde se pueden enviar mensajes, donde se pueden, no solamente mensajes de voz ni escritos, sino que también videos. Todo se está convirtiendo en algo tecnológico. El sistema operativo ya está funcionando. Lo único que está faltando es que se quite la barrera de un país al otro. En 27 países que forman la Unión Europea actualmente, usted puede pasar por todos esos 27 países sin necesidad de pasar por aduana. Usted puede vivir en cualquiera de los 27 países sin necesidad de solicitar una residencia permanente o una residencia temporal en ese lugar. Usted puede vivir dentro de esos 27 países sin ningún problema, sin notificarle a nadie, porque la Unión Europea no es otra cosa más que un país enorme, 27 países, y hay otras naciones que se están sumando, que están en un proceso de ser incluidas. Es un gran país. Si a eso usted le añade extensión del mundo entero, aunque usted esté en el hemisferio sur, usted se estaría comunicando y pagando con el hemisferio norte, cualquier país del hemisferio norte, y nada, habría ningún estorbo, que es lo mismo que sucede en cada uno de nuestros países, en los lugares donde estamos viviendo. Usted puede pagarle a una persona que esté distante sin necesidad de que esa persona esté presente. Quiero decirle entonces que el sistema operativo ya está funcionando. Lo único que falta es que se quiten las barreras regionales y se pueda, por medio de un chip universal, poder extenderlo a el mundo entero.
Ese es el 666. ¿Se da cuenta? Ese es el 666, porque dice que el que no se pusiese el número de la bestia o el número de su nombre no podrá vender, comprar, no podrá hacer gestiones. Eso se logra quitando las barreras electrónicas que hasta este momento están limitando a unos países de otros. Y esta es la preocupación que yo tengo. Porque si usted se da cuenta, no va a haber un antes y después. Por ejemplo, cuando años atrás se hablaba de un chip, pues la gente decía, sencillo, si yo sé que el chip es el 666, pues yo no me voy a poner el chip, yo no voy a permitir que me ingresen un chip en subcutáneo, antes y después. Pero ¿sabe que en los teléfonos celulares se puede descargar un chip sin necesidad de cambiar o de quitar el que tiene actualmente? Eso se puede hacer electrónicamente, descargándolo. De hecho, ya está en proceso. Algunas unidades no lo permiten, pero ya está en proceso. ¿Encuentra usted un antes y después? No. La gente puede pasar de un punto al otro sin darse cuenta. Y esta es, repito, mi preocupación. Porque la gente no va a ser consciente de que está aceptando, que se está sometiendo al imperio del anticristo. No se dará cuenta. Muchos lo verán como, wow, esto es como ha avanzado la tecnología, nos están facilitando la vida. Pero dice la palabra que quien permita, acepte el 666, no gozará de la salvación ni de la vida eterna. Lo hemos estudiado y lo vamos a seguir estudiando porque estamos aún en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. ¿Ve usted cuán importante es que nosotros podamos entender la palabra profética? Porque no hay un antes y después, no hay un punto donde la persona pueda decir, sí, yo sabía que eso era el 666, pero realmente no tuve opciones. No, la gente no se dará cuenta del cambio y cómo podrá pasar bajo el gobierno del anticristo. Por eso es bien importante, porque la única forma, oiga bien, la única forma de podernos evitar seguir en la corriente que el mundo está estableciendo para que todos entren en ese proceso del gobierno del anticristo, es caminar bajo la sujeción, bajo el señorío de Cristo Jesús, bajo la sujeción del Espíritu Santo. Es la única forma. De lo contrario, no habrá forma de cómo las personas puedan advertir de que se trata de el gobierno del anticristo. Pasemos al segundo tema que tenemos para esta enseñanza, y es con respecto a la abominación desoladora. La abominación desoladora está descrito tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Voy a leer en Daniel, en el capítulo 12, en el versículo 11. Desde el tiempo que fuere quitado el continuo sacrificio hasta la abominación espantosa, habrá 1290 días. Así es como está presentado en el libro de Daniel 12, 11. Desde el momento que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación espantosa, 1290 días. El continuo sacrificio es o consistía
en el tiempo cuando el templo estaba de pie, consistía en un sacrificio continuo por la mañana y por la tarde, por la mañana y por la tarde, todos los días. No había un día al año que no se hiciera este sacrificio. A eso se le llamaba continuo sacrificio, por la mañana, por la tarde. Y esto tiene que ver con compromiso con Dios. El templo no está presente. El templo no está presente, pero el compromiso sí ha estado todavía vigente. Por lo tanto, aunque no ha habido un sacrificio como en el tiempo antiguo, siempre se ha mantenido, el pueblo judío siempre ha mantenido su compromiso, su devoción por la mañana y por la tarde, por la mañana y por la tarde. Pero llega el momento cuando ese continuo sacrificio desaparece el compromiso. No hay compromiso hasta el momento en que aparece la abominación espantosa, 1290 días. Voy a Mateo capítulo 24, versículo 15 hasta el versículo 21 y vea cómo el Señor Jesús lo presentó. Por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que lea entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Mas ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Así como el Señor lo presentó en Mateo capítulo 24, habló, exhortó, instruyó acerca de la abominación desoladora, que no es otra cosa más que la invasión, y esto está en el sexto, en la sexta trompeta, que la estudiamos, la invasión de Jerusalén por parte de un ejército sumamente numeroso, 200 millones, dice la sexta trompeta. Pero, ¿cómo se llega o cómo se desarrolla esta abominación desoladora? Quiero llevarlo a Mateo capítulo 24, versículo 38, para que podamos entender y para que podamos ver cómo es que se va desarrollando esta abominación desoladora. Dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y esto lo conocemos, una gran mayoría. Estarán casándose, bebiendo, dándose en casamiento. Y hasta este momento lo que hemos destacado es eso, comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Pero no sabemos que eso es el resultado de alianzas. Lo voy a repetir nuevamente. Eso es sencillamente la forma de explicar que detrás de esos eventos lo que se está desarrollando es alianzas, pactos, en otras palabras. Para poder entenderlo, vayamos al libro de Génesis, porque dice claramente, como en los días de Noé, ¿cómo eran los días de Noé? Pues vamos a entenderlo. Vamos al libro de Génesis y vamos a leer en el capítulo 6. Vea qué importante es lo que se nos establece aquí. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, voy a leer nuevamente para que prestemos atención a lo que estamos leyendo. Aconteció que cuando comenzaron, oiga bien, los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas.
Esto más adelante va a ser descrita como las hijas de los hombres. Por eso lo estoy leyendo nuevamente. Vamos al versículo 2. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se tomaron mujeres escogiendo entre todas. Y observe usted allí, versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Y aquí hay un conocimiento que es un conocimiento herético, apóstata, que dice que los hijos de Dios eran ángeles que entraron a las mujeres y allí surgieron lo que se describe en el versículo 4, los gigantes. Esto es un conocimiento herético, es un conocimiento apóstata. ¿Por qué razón? Porque revise usted las Sagradas Escrituras, y esto lo trabaja muy bien la Epístola a los Hebreos. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios en algún momento, mi hijo eres tú? ¿En qué momento Dios ha llamado hijos a ángeles? En ningún momento. Por lo tanto, entonces, en el versículo 2, estamos leyendo en Génesis capítulo 6, cuando dice que los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, no se están refiriendo a ángeles. ¿A quiénes se está refiriendo? Revise el capítulo 5 del libro de Génesis y usted descubre allí que habían dos generaciones, la generación de Caín y la generación de Set, que era el sustituto de Abel. Dos generaciones, la generación de Caín. Esta generación se le conoció como los hombres, la generación de los hombres, la generación de Caín. A la generación de Set se le conoció como la generación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque dice que estos comenzaron a invocar el nombre del Señor. Entonces, cuando en el versículo 2 del capítulo 6 se describe que los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron mujeres para sí, nos está hablando, en otras palabras, de una alianza que se hizo entre los hijos de Dios, la generación de los hijos de Dios, a la cual pertenecía Noé, y la generación de Caín. Por eso entonces cuando llegamos al versículo 13 encontramos que eso a Dios le disgustó, y eso fue lo que provocó que Dios decidiera enviar un diluvio al cabo de 120 años, a partir de ese momento, enviar un diluvio para erradicar a toda la humanidad, con excepción de Noé, sus hijos, sus nueras y su esposa. Cuando entonces, en Mateo capítulo 24, versículo 38, dice que estarán comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, no es otra cosa más que una alianza. Está describiendo una alianza entre el pueblo de Dios, entre los escogidos y el pueblo que no está caminando. El Espíritu Santo, por boca del apóstol Pablo, establece en Primera de Corintios qué comunión tiene la luz con las tinieblas, qué comunión Cristo con Belial. Y dice, así como fue en los días de Noé, en el día del diluvio, así será en la venida del Hijo del Hombre. La abominación desoladora surge precisamente porque se da una alianza entre el pueblo de Israel y el gobierno del anticristo. Repito, la abominación desoladora surge precisamente porque Israel forma una alianza con
el anticristo, con el gobierno del anticristo, y esto es lo que desata una invasión de ejércitos sumamente numerosos sobre Jerusalén. Esto es bien importante poderlo entender. ¿Por qué? Porque también aplica para el pueblo de Dios. Tenemos que cuidarnos de alianzas con hombres, con mujeres que no obedecen al Señor, que nos forman parte del reino de Dios. Tenemos que cuidar esto, porque en tiempo pasado ha sido el detonante de la desgracia de muchas familias, la desgracia de congregaciones, la desgracia de pueblos enteros, precisamente porque no hemos entendido que el pueblo de Dios no podemos hacer alianzas con las tinieblas. Y esto se ha repetido una y otra vez, y no se ha sabido establecer la enseñanza. Por eso es bien importante que podamos nosotros entender con respecto a la abominación desoladora que va a estar operando en Israel de una forma contundente, de una forma bien fuerte, al grado tal que ejércitos fuertes van a invadirlo. Pero, repito, esto también forma parte. En algunas regiones esto va a estar afectando al pueblo de Dios. El pueblo de Dios no puede hacer alianzas. El pueblo de Dios no puede hacer alianzas con gobiernos. Oiga bien lo que estoy diciendo. El pueblo de Dios no puede hacer alianzas con el gobierno. El pueblo de Dios no puede buscar un espacio dentro del gobierno. El pueblo de Dios, las iglesias, no pueden buscar espacios dentro del gobierno, no pueden reclamar espacio dentro del gobierno, porque esto es equivalente a hacer alianzas. Y cuando el pueblo de Dios hace alianzas con las tinieblas, está entregando autoridad, está entregando territorio, está entregando revelación, está entregando autoridad. Y vea usted, terminamos con Génesis capítulo 6, versículo 3. El Señor dijo: no contenderá más mi espíritu con el hombre. ¿Por qué? Porque eso le disgustó al Señor. Usted va a encontrar esto también en el libro de Nehemías, en el libro de Esdras, en el libro de Ezequiel, de Ageo, de cómo el Señor demandó que el pueblo de Dios se mantuviera puro, que la simiente de Dios se mantuviera pura. Y es importante que nosotros entendamos que a esto muchos van a ser empujados. Oiga bien, esto va a ser la tendencia de las tinieblas en estos últimos tiempos. Muchos van a ser empujados y muchos lo van a ver como una estrategia. Y tengo que establecerlo, no podemos establecer estrategia, ese tipo de estrategias. Esas estrategias vienen del mundo, vienen de las tinieblas, no podemos establecer esas estrategias. Así de que la enseñanza de hoy, hemos visto por la palabra, y aquí terminan las 3 enseñanzas sobre el capítulo 13, para que veamos lo importante del capítulo 13. Hemos visto cómo el enemigo está operando de forma sigilosa. Muchos no se están dando cuenta de eso. Muchos no están advirtiendo los riesgos ante los cuales nos estamos exponiendo. Yo dije en varias ocasiones, y lo repito, tengamos mucho cuidado. No podemos accesar a la inteligencia artificial, porque es precisamente lo que el anticristo ha de desarrollar como su estrategia para cautivar a las personas. El anticristo ya está operando, ya está sobre del mundo. Pero es importante que entendamos que tan pronto la bestia esté completa, entonces se dará la manifestación propiamente del anticristo para ejercer su gobierno regional, primeros 3 años y medio, y finalmente en el mundo entero. Es importante que el pueblo de Dios
nos volvamos a Dios y depositemos nuestra seguridad, nuestra confianza, y nuestro único recurso es Dios, que caminemos con respecto a ello. Oramos. Padre, te damos gracias porque tu Santo Espíritu, oh Dios, está hablando a tiempo para que, Señor, detengamos mucha marcha que no procede de ti, detengamos muchos caminos que están desviados, que están siguiendo instrucciones del mundo, para que pongamos, oh Dios, nuestra mirada, para que volvamos a ti. Señor, entrego este tiempo de enseñanza, Padre, para que por ella, Señor, ojos sean abiertos y podamos tomar decisiones. En el nombre de Jesús, así oramos. Amén. Amén. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.